en la totalidad de la vida. ¿Por qué? Porque rompe con la mecanicidad, porque irrumpe y separa el automatismo de tanto tiempo. Por eso es que el ego, el anticristo, es el ayer. Y por eso Dios es la luz aquí presente. Ahora, si analizamos esta recurrencia, este retorno, este principio que estamos hablando, nos damos cuenta que nosotros pensamos lo mismo a la misma hora. Comemos lo mismo, que se repite, dijéramos, cada 2 días, cada 3 días, semanal, quincenal, lo que sea, pero tenemos un ritmo, tenemos un ciclo, porque todo en la naturaleza es repetitivo en un ciclo. Y eso deviene del hábito, de las costumbres y de la mecánica celular. Si entendemos esto, psicológicamente tenemos las mismas emociones, pero hay algo doloroso. Hermanos y hermanos que me escuchan, hermanas, que discutimos lo mismo con las mismas personas, pero con una variabilidad, con un agravante. Cada vez gritamos más fuerte. Y después no solamente gritamos, sino que ofendemos y posteriormente golpeamos. Ya sea con la palabra, ya sea con la mirada, ya sea con la mano o ya sea con lo que fuese. Entonces, ¿cómo dejamos de gritar? ¿Cómo dejamos de discutir? Si es un ciclo. Pero eso no pasa solamente con las discusiones. También pasa con la sexualidad, un ejemplo. Desde que salimos del Edén fornicamos y todavía estamos en eso. ¿Y cuántos millones de años han pasado? Igual que el adulterio. Es el mismo ciclo vicioso del yo, del crimen, del pecado, del error. Entonces no hay duda de que ciertamente lo que fue es y será. Pero ¿es posible romper esa mecánica, ese automatismo? Sí. Esa es la esencia de este programa, exhortarle a ese cambio, a esa transformación. Claro, eso es posible cuando el Padre nuestro, porque cada quien tiene el suyo, aunque ese Padre también tiene su Padre, y esto es maravilloso, Él sí puede dentro de nosotros, como Padre Madre, como Divino Elohim, como Divino Yehová interior, hacer algo nuevo y romper con la mecánica de la existencia y de la vida y con el automatismo de esas leyes. Mientras tanto no, porque como el ego y el yo y la personalidad son del tiempo y el cuerpo físico también está dentro de un tiempo, eso no puede cambiarse. Pero si el ser se expresa en nosotros en una de sus dimensionalidades o niveles, él sí puede hacer algo nuevo. Y ese momento de algo nuevo está basado en la ley de génesis o epigénesis. Pero para eso necesitamos una clave que dio Elías en su espíritu cuando estaba en Juan el Bautista, en el bautismo del arrepentimiento. ¿Cómo puede auxiliarnos el ser a tal nivel de hacer una obra nueva aquí y ahora por nosotros y romper toda la mecánica del mundo nuestro si no nos arrepentimos? Entonces, aquel que goza con la fornicación y con el adulterio, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a volver casto? ¿Cómo va a ser puro? ¿Cómo va a tener iluminación? ¿Cómo va a invocar un ángel? No puede. Aquel que vive en vicio, en droga, en el delito, en la corrupción, en la mentira, etcétera, ¿cómo el ser lo va a asistir a través de un acto nuevo? No, porque esa es otra cosa. El hombre nuevo deviene de una creación nueva, pero esa creación nueva no es decretable, no es transferible por un título, por una dignidad, por un honor,
ni siquiera es producto de las leyes evolutivas o involutivas, no. El hombre nuevo es el hombre de Pablo, el hombre celeste que está dentro de nosotros en una octava superior. Y que él, como él es crístico, él necesita la oportunidad. Pero esa oportunidad la damos nosotros cuando damos el paso del arrepentimiento. Cuando damos ese paso, entonces se irrumpe con la cadena causativa milenaria del error y de lo repetitivo y de lo recurrente, y entonces ese eslabón roto no permite que el ser se manifieste dentro de nosotros y que nuevas energías espirituales, psíquicas, volitivas, mentales y de todo tipo llegue a nosotros, y entonces nos transformaría. Pero así como estamos, no. Así como estamos, somos una máquina humana condenada a la pena de vivir, parafraseando las palabras del arcángel Samael, quinto ángel apocalíptico, del cual doy testimonio a través de esta enseñanza. En todo caso, vamos a dejarlo del arrepentimiento hasta aquí. Si consideramos hasta ahora lo que hemos explicado y compartido, entendemos que hay una cadena, hay una guía, hay un lazo, hay una direccionalidad hacia la sabiduría. Y la sabiduría reside en el corazón puro, en aquel corazón lleno de amor que adora a su Padre Madre interno, a Dios sobre todas las cosas, y Él lo hace partícipe de la verdad que es en el contenido divino de Él, los misterios y los principios de la vida, como leyes, y esa fuerza son las creadoras. Al entender esto, repito, se expresa la sabiduría, ese espíritu de sabiduría en nosotros, y nos lo devela precisamente el Espíritu Santo. Pero para ello está claro que se necesita el primer paso, el primer eslabón, el primer tejido, dijéramos, es el arrepentimiento de lo que somos. Pero para ese arrepentimiento debemos hacer, dijéramos, un inventario de sí mismo, un análisis psicológico del aquí y del ahora, para poder nosotros arrepentirnos. Quien se arrepienta, entonces puede escalar un nivel de ser superior, porque va a reconocer sus fallas, sus errores, sus desaciertos, sus debilidades, su vulnerabilidad, su fantasía, trabaja sobre ella y la supera. Superando ese límite, entonces escala un nivel de ser superior con ayuda de su Padre Madre, con su Yehová interior, y esto es lo que va a ser posible como didáctica, dijéramos, del ser, que podamos transformarnos de animal a espiritual en la naturaleza esa que hablaba Pablo en sus epístolas maravillosas, o cuando él se refería a que convirtiéramos lo mortal en inmortal. Ese sería el procedimiento. Y si analizamos esto, antes de la cruz vemos un bautismo, pero este bautismo es doble. Cuando está cerca de la cruz es en fuego y al principio es en agua. Por eso existe el Cristo Juan y existe el Cristo Jesús. Uno es Salvador y el otro es precursor. Uno es en agua y el otro es en fuego. Estoy hablando simbólicamente. Y en este simbolismo maravilloso, previo al bautismo está el arrepentimiento.
que es la palabra de Juan, en el espíritu de Elías, cuando dice arrepiéntanse. Quien escucha la palabra, arrepiéntanse, la reflexión en su corazón, va a dar el primer paso inequívoco a ser cristiano y a conocer los misterios crísticos y a ser un futuro iluminado en el Espíritu Santo y como tal partícipe de lo real del mundo espiritual. Porque ¿en qué consiste la vida? En que aprendamos. En cualquier dimensionalidad de la vida, el objetivo y el propósito es de que aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios necesita conocerse a sí mismo, porque Él es feliz, pero no es partícipe de esa felicidad expresada en la vida, y por eso crea la vida. Y esa felicidad tiene como fundamento el aprender. Al comprender de que ciertamente el espíritu de la ciencia y de la sabiduría de Dios, cuando penetra en nosotros, nos hace sacerdote, según el orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem. Porque cada uno hemos sido llamados a ese ministerio.